testimonios, ¿verdad? Las vidas nuevas en Cristo, Marlon, hermano Cabrera, testimonio de la hermana y el hermano José también, ¿verdad? Cada uno nos hemos gozado en el Señor, las alabanzas, cómo pasamos de generaciones en las alabanzas. Y gloria sea al Señor. Y yo quisiera pues que estudiáramos, hermanos, acerca de este tema de la familia en la pequeña carta de Tito. Les va a costar encontrar, la verdad, los 3 capítulos de Tito, porque uno pasa por ahí y de repente ya pasó Tito. Así es que busquen ahí Tito. Vamos a estudiar ahí. A la par de Timoteo, que por cierto eran contemporáneos en el ministerio, cómo Dios los usó para bendecir a la iglesia, tanto a Timoteo como a Tito. Y el apóstol Pablo les dio instrucciones claras de cómo debían hablar a la familia, de cómo debían hablar a la iglesia en tiempos difíciles. Es lo que queremos ver ahora. Y ustedes verán si esto es comparable con nosotros, si hay aplicación para nosotros en estos días. Esta es una carta hace unos 2000 años que el apóstol Pablo le escribe, una carta personal a este colaborador de él, Tito, y está escrita para un pueblo específico. Esto no es para nosotros, hermanos. Pablo no estaba pensando en nosotros. Pero veremos si el Espíritu Santo usa esta palabra para bendecir su vida, su familia y a esta iglesia. Pero esta es una decisión suya, hermano. Cuando nos confrontamos con la palabra, es una decisión personal. Si permitiremos que el Espíritu de Dios nos revele las verdades espirituales. Así es que, pensando en esto, leamos en el capítulo 2 de Tito. Ya lo tienen ahí todos, ¿verdad, hermanos? Porque si no trajeron la Biblia, pues va a ser bien difícil que el Espíritu de Dios hable. Miren. Porque no es el que se para aquí, sino es el Espíritu de Dios revelando las verdades espirituales que muchas veces no son difíciles de digerir. Y hay que, como dice la Escritura, escudriñar. No dice solamente lean, escudriñen. Y eso es pico y pala. Pico y pala. Así es que dice ahí el apóstol Pablo escribiendo pues a su amado hijo. Miren, este era el hijo del apóstol Pablo. Ya los escandalicé, ¿verdad? Bueno, así dice él, que era su hijo. Pero bien, en el capítulo 2, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Vea, que los ancianos, estos son los viejos, hermanos, sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, que es lo contrario de viejos. Asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada, hermanos. Esa era la instrucción de Tito. Poca cosa, ¿verdad, hermanos? Pero ese era el consejo, la instrucción para este hombre, para este joven
35 años tenía él aproximadamente. Joven, ¿verdad? Joven. Así dijo mi suegra, ¿verdad? Qué joven está ese papa, dijo. Pues sí, como ella tiene 100 años. Así cuando uno dice 35 años, dice uno. Así es que era joven, era considerado. Pablo consideraba tanto a Timoteo como Tito como jóvenes, hombres de 35 años, que estaban ahí con este desafío. ¿Cómo explicar esto a los hermanos? En el pasado, hermanos, esta gente, estas familias, no tenían la escritura así como ustedes, que se pueden sentar en la noche para tratar de entender cómo guiar su casa a través de la escritura. Aquí hay instrucciones prácticas. En aquel tiempo no era así, hermanos. Tenían el Antiguo Testamento, los que lo podían tener. Y aunque tuvieran el Antiguo Testamento ahí en sus pergaminos, como dice el apóstol Pablo cuando estaba preso en Roma, tráiganme los pergaminos, dice. No iban a poder leer, porque gran parte de la gente no podía leer. No es como ahora, hermanos. Tiempo de gracia, ¿no es cierto? Tiempo de bendición para este país. ¿Cómo me dice eso si estamos bien acabados? Pero no es así con el pueblo de Dios. No es. En aquel tiempo, a lo sumo era la transmisión oral. Por eso el apóstol Pablo escribe estas cartas, para que sean leídas a la iglesia y para que estos siervos como Tito puedan explicar esto verbalmente a la gente. Ahora yo los desafío a que no me escuchen a mí, sino que estén pendientes de lo que el Espíritu Santo revele en la Escritura. Miren, es una cosa totalmente. Así es que termina ahí diciendo, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándose tú en todo. Bueno, era joven. Como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vos. Mire, que el adversario no use al vecino para hablar mal de nosotros. En la casa, como viejos, y a las hermanas lo opuesto a lo anterior. A los jóvenes, a las mujeres jóvenes y a los jóvenes, para que el adversario no tenga puerta abierta. Esta es la instrucción para ti. Eso es para ti, tu hermano. Pero ¿qué le está diciendo el Espíritu Santo ahorita? Ese es el gran tema. No es el que está parado aquí, sino el Espíritu Santo estando acá. O sea que Dios mismo, a quien hemos alabado y adorado esta mañana. Así es que, ¿quién era Tito? Pues Tito, supuestamente él se convirtió al Señor en Antioquía de Siria, así como dice el cartel ahí, ¿verdad? Que ahí en Antioquía de Siria, ¿qué cosa sucedió ahí con los discípulos de Cristo? Bueno, según lo que decía ahí, fueron llamados cristianos por primera vez, porque eran cristitos, pequeños cristos. Y por eso a partir de ahí fuimos llamados cristianos, y ahí está puesto en el mural. Así que ahí nace Tito. Tito es llevado cuando Pablo regresa del primer viaje misionero. Pues los apóstoles, hermano,
Los discípulos de Cristo, aquellos que vieron a Jesucristo, tenían dudas del ministerio evangelístico del apóstol Pablo a los gentiles. Mire, ¿cómo es eso? Pero así era, hermano, tenían dudas y entonces lo llamaron a un concilio en Jerusalén para juzgarle, porque evangelizaba a los gentiles, mire, a los griegos. Y así fue como ahí en ese concilio dice la escritura que Pablo lleva a sus colaboradores, y uno de sus colaboradores, uniendo el capítulo 15 de Hechos con el capítulo 2 de Gálatas, es Tito, que está ahí. Así que este es un hombre preparado, es un hombre que el apóstol Pablo lo llevó en su tercer viaje misionero. Y allá cuando él está en Éfeso, le escriben de Corinto que se están acabando al apóstol Pablo. Lo llaman de tramposo, de charlatán, de mal hijo de Dios, de impostor que se roba las ofrendas. Todas estas cosas estaban en la mente de nuestros hermanos en Corinto, pero Pablo escribe a ellos en una carta que según 2 Corintios se llama la carta de las lágrimas, porque el apóstol Pablo derrocha lágrimas por lo que está sucediendo con la iglesia de Corinto. Esta es la tercera carta a los Corintios, hermanos. No la van a encontrar en la escritura, porque es la carta perdida. Y esta carta algunos asumen que son los capítulos 10 a 13 de 2 Corintios. Ustedes hacen su investigación ahí en su casa. La carta de las lágrimas. ¿Y saben quién llevó esa carta desde Éfeso hasta Corinto? Tito. Tito la llevó. Este hombre era de confianza de Pablo, fogueado, al lado de su pastor. Hay que foguearse al lado de nuestros hermanos. Tantos hermanos fieles al Señor que uno ha perdido la oportunidad de estar al lado de ellos, hermanos, para crecer en Cristo. No hay duda que cuando los siervos de Dios invitan al ministerio, a las misiones, hermano, aunque seamos inútiles en la tarea, Dios bendecirá a través de sus siervos nuestros años venideros. La iglesia, los jóvenes aquí, deben ver su vida a la luz como lo vio Tito, pegado al apóstol Pablo. No era cosa fácil, hermano. Mire, era tan difícil que el apóstol Pablo, como Tito no regresaba de su misión, se afligió porque creyó que aquellos hombres violentos que él llamó falsos maestros podían haber ejecutado algún hecho violento contra Tito. Pero no fue así. La iglesia en Corinto reaccionó positivamente y Tito, este siervo de Dios, fue utilizado para él. Así es que el hijo de Pablo, mire el versículo 4 del capítulo 1, así dice el apóstol Pablo, a Tito dice. ¿Cómo dice ahí el versículo 4 del capítulo 1? A Tito, ¿qué dice? Verdadero hijo, hijo en la común fe. Imagínense el testimonio de Marlon. 20 años más adelante de Marlon, y él fiel al Señor. Se acordará de los hombres que vieron ahí. Ese era el propósito con Tito, y le manda esta tarea para que esté en Creta, con los hermanos en Creta. Capítulo 5, por esta causa te dejé en Creta. ¿Y cómo eran los cretenses? ¿Cómo eran los cretenses? ¿Cómo se imaginan ustedes que eran
la ciudad esta de Creta. Miren, ahí me van a poner el mapa de Creta. Un lugar precioso, hermanos. Mire, ahí va. Mire, ahí está puesto en rojo. Un lugar precioso. Ahí es bien bonito, hermanos. Vieran qué bonito es. No han ido ahí. Yo tampoco he ido, hermanos. Pero el día que vayan, llévenme. Porque mire, a un lado está Europa, al otro lado está Asia, al otro lado está África. Y miren, ahí en Creta es donde el apóstol Pablo arranca preso a Roma, ¿verdad? Se va para Roma y se van para allá arriba. Y ahí en esa línea punteada, miren, el viento Euclidión lo mandó hasta aquella pequeña isla de Malta. Miren, providencialmente fue desviado y lo llevó de la nada, hermanos, a aquel pequeño territorio muy cercano allá a Sicilia para llegar a Italia. Y antes pasó por la isla de Creta. Así es que iba a ser difícil que Pablo en esta travesía como prisionero dejara a los primeros cristianos ahí. Pero de alguna manera Pablo había evangelizado ahí en Creta, porque era el hombre que tomó esa iniciativa para evangelizar al mundo gentil. No fue Pedro, no fue Juan. Uno se sorprende, hermanos, cómo los discípulos del Señor no tuvieron esa oportunidad que Pablo la tuvo. Así es que hay oportunidad para todos. ¿Cómo es posible que un perseguidor, que una mujer alcohólica venga y testifique aquí? ¿Cómo es posible? La gracia del Señor obrando en Pablo, evangelizando ahí, ahora enviando a Tito a Creta, con los primeros cristianos ahí, evangelizados por el apóstol Pablo. Porque dice ahí: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos. Aquí sí, es la posición de líder en esa ciudad. Ancianos, aquí sí quiere decir eso. Pero ¿cómo eran los cretenses? Mire, ahí en el versículo 12 del capítulo 1, ahí dice el apóstol Pablo: uno de ellos, uno de los cretenses, y le llama a él profeta. Mire allí el versículo 12. Así le llama Pablo, pero no era un profeta, era un poeta griego. Un poeta griego. No me quite el mapa allí para que los hermanos estén viendo acerca de este lugar, que ahorita hay hermanos nuestros ahí, productos de esa evangelización, hermano. La iglesia está llena de estas ideas de la iglesia ortodoxa, pero hay evangélicos ahí. Pero vean cómo eran ellos, que no es diferente a cómo es el mundo. Cómo eran los cretenses, según Epiménides. Así se llamaba este profeta. No lo dice allí, lo dice la historia. Y este profeta dijo cómo eran los cretenses. ¿Cómo eran, hermanos? Versículo 12. Díganme ustedes. ¿Cómo eran? Mentirosos, malas bestias. Miren, no eran bestias, eran malas bestias. Ni siquiera podían ser bestias, porque eran malos para ser bestias. Malas bestias, glotones, ociosos, haraganes. No querían trabajar, querían vivir a costa de los demás, porque eran glotones para comer bien, pero para trabajar nada. Así es que esta era la sociedad en que vivían estos
grupos evangélicos. O sea que los hombres eran haraganes, las mujeres eran calumniadoras y los jóvenes eran chismosos. Y ahí el apóstol Pablo envía a Tito, su colaborador, para que corrija algunas cosas, porque seguramente la cultura, como siempre pasa, hermanos, como siempre pasa a nuestro alrededor, nos invade. Invade al pueblo de Dios, a la iglesia. Aquí es una prueba clara de esto. Y el apóstol Pablo envía a Tito para que colabore ahí, para que corrija las cosas que están deficientes. Así es que en el capítulo 2 empieza diciéndole: pero tú, contrario a todo esto, pero tú habla lo que está de acuerdo con qué dice allí, hermanos. ¿Cómo? Con la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? La sana doctrina es lo que dice la Santa Iglesia, abro comillas y la cierro. Así creen muchos grupos que se dicen cristianos, que la sana doctrina es lo que tiene una institución llamada Iglesia Católica Romana. Y no hay quien separe eso de ahí. La sana doctrina para nosotros es lo que dice la MCA. Hermanos, ¿cuál es su sana doctrina? ¿Tiene usted una doctrina sana, hermano? Es lo que dice la iglesia Getsemaní. Es lo que yo estoy diciendo aquí. Esa es la sana doctrina. Mire, esta palabra de sana doctrina está siendo dicha en varias partes de la carta a Tito. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 9, dice sana enseñanza. En el versículo 13 dice sanos en la fe. En el versículo 8 del capítulo 2 dice palabra sana. Y en el versículo 1 decía sana doctrina. Y luego en el versículo 2 dice sanos en la fe. Y en el versículo 8 del capítulo 3 dice palabra fiel. Y antes en el versículo 10 del capítulo 2 dice adornen la doctrina de Dios. Hermanos, así como Pablo instruía a Tito, la sana doctrina está en su palabra, hermanos. En su palabra, la sana doctrina es lo que está en la Escritura. El pueblo de Dios debe marchar en la Escritura, porque ahí encontrará la sana doctrina, no en otra cosa. Cuando los hermanos en la iglesia de Berea escuchaban las cosas, dice que ellos eran bien nobles, porque ahí no argumentaban lo que se les decía. Pero cuando iban a sus casas, iban a comparar la Escritura, que en aquel tiempo era la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia y los profetas, y comparaban para ver si era cierto lo que les estaban diciendo. Jóvenes hoy, hay muchos jóvenes aquí y tienen tantísima información, sí que la tienen. Los hermanos en Creta, los jóvenes estaban sujetos a una gran información que había en aquellos tiempos. La filosofía griega invadió todo el imperio romano. Hoy en día, jóvenes tienen tanta información
Y esto está galopante, galopante. Llegará el momento en que las profesiones que ahorita tenemos darán un brinco totalmente diferente. Muchas de las tareas que el hombre hace, la harán las máquinas. Y ustedes mismos, jóvenes, 15, 20 años, se valdrán de las máquinas. Ahora no necesitan multiplicar y dividir. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de residuo? ¿Qué es eso de cociente? ¿Qué es eso de números complejos? Ya no se ve. Porque lo que ahora hay es una maquinita que opera por nosotros. Imagínense cómo va esto. Uno puede contratar su propio robot si tiene bastante dinero, pero así era antes con una pequeña calculadora. O sea que tendremos robots en nuestras casas que harán nuestras tareas. Ya no nos ocuparemos de limpiar la casa. ¿Para qué? Ahí está la máquina. Aprender a cocinar, ¿para qué? Ahí está la máquina. Miren, calentar, para traerlo a nuestro contexto, hermanos adultos, ¿calentar para qué? Ahí está el microondas. No, que da cáncer, no importa, ya se va a encontrar una cura. El conocimiento humano, como dice la Escritura, se extralimitará. ¿En dónde encontrarán ustedes la palabra? En la sana doctrina. No la encontrarán en el hombre, porque habrá tantos engañadores que intentarán apartar aún a los que están en la fe. La vida de los cretenses estaba llena de filosofía. Y por eso es que ellos querían que la máquina trabajara, pero para comer eran ellos, porque las máquinas no comen. Y entonces Pablo va a hablar a los viejos, a los adultos, a las mujeres adultas, a las esposas jóvenes y a los jóvenes, y les va a dar esta recomendación que las acabamos de leer. Y dice a los ancianos, a los más viejos, a los adultos, sean sobrios, no se dejen engalanar por ideas contrarias a la sana doctrina. No hay duda que la sobriedad es lo opuesto a estar alcoholizado. Pero yo no sé si aquí habrán algunos que ayer en la noche se tomaron sus tragos, no sé. ¿Y qué tiene de malo, hermano? Pues si está aquí, me diría, y aquí estoy, pues, ¿qué tiene de malo que me eché unos tragos ayer? El asunto es que el Señor lo quiere sobrio aún. Como viejo, hermano, como adulto, nos quiere sobrios. ¿Para qué? Para que estemos atentos. No quiere que nos dejemos engalanar por palabritas o por filosofías. No quiere que caminemos por el mundo, como dice el libro de Proverbios, siendo enajenados, embriagados por las palabras bonitas que dice una mujer. No quiere que nos plantemos con sobriedad, si no, no vamos a entender la sana doctrina. Eso es lo que yo veo aquí, hermano. Ese es el gran problema. Y como ya estamos arrugados, ¿qué nos queda de bonito?
Porque cuando uno está joven, hermano joven, uno es guapo, porque está joven, porque está joven, porque la señorita está joven, es guapa, porque tiene juventud. Pero cuando uno ya va subiendo, las palabras que le dicen a uno no es que está bonito ni galán, sino que dicen, usted está bien interesante, vea. Sostén, sostén. ¿Qué tiene de malo tirar una cana al aire? Así me decía un consejero que yo tuve en mi trabajo, ¿verdad? Me ayudó mucho él. Me ayudó mucho. Me dio el primer trabajo en una buena empresa. Me dijo, mira, quiero que trabajes en esta empresa, la mejor empresa en lo que yo había estudiado, en este país, la mejor. Y yo le dije, ¿cómo voy a yo a trabajar? Quiero que trabajes ahí. ¿Querés trabajar ahí? Sí, quiero trabajar. Ok. Llenar la solicitud. ¿Y cómo es eso? ¿Verdad? Estábamos un poco atrasados, jóvenes. No es como ustedes que están bien despiertos. Y entonces, anda a traer una solicitud, me dijo. Y la llenamos juntos. Fui, traje la solicitud, la llenamos juntos. ¿Y cuánto vas a poner? Yo le puse una cantidad pequeña. Aquí vas a poner el triple de lo que querés ganar. Y la vas a dejarme. Un día te van a llamar. Así es que la llevé la solicitud siguiendo buenos consejos, porque fue un buen consejo, jóvenes. De hacer un poco, salir uno de su caparazón, ¿verdad? Y decir, bueno, usted sabe, ¿verdad? Está trabajando, usted sabe. Y llevé la solicitud, mire, los 3 meses me llamaron, que me hicieron unos exámenes y a los otros 3 meses me habían contratado. Pero en el primer trabajo que fue a su lado me decía, mira, me decía, ¿y qué tiene de malo? Hermano, yo 20 años, 22 años. ¿Qué tiene de malo? Me dice, que te consigas una muchacha y ahí me dice, tenés un tiempo bonito con ella. ¿Qué es lo malo para vos? El asunto, hermanos adultos, que Dios nos quiere sobrios. Nos quiere sobrios para que estemos atentos a lo que el Espíritu Santo ahorita les está diciendo. Pero si no están sobrios, están pensando en otras cosas, hermanos adultos. Y para entender estas cosas hay que estar sobrio, alerta. Cuando uno ve las invitaciones de nuestros hermanos aquí, uno debe estar alerta, hermanos, porque ahí se encuentra la sana doctrina. No debe estar uno ocioso. Trabajo me quieren dar. Sí, es trabajo. Porque por cierto, la otra palabra clave que está aquí son las buenas obras. Mire, nosotros tenemos el tiempo bien corto, pero tan solo les menciono así como un rayo. El último versículo del capítulo 1 termina con toda buena obra. El versículo 7 del capítulo 2 dice de buenas obras. El capítulo 14 del capítulo 2 dice de buenas obras. El versículo 2 del capítulo 3 a toda buena obra. El versículo 8 dice ocuparse en buenas obras. Y el versículo 14 del capítulo 3 dice ocuparse en buenas obras. En 3 capítulos hace una ráfaga disparando a Tito, que enseña a la iglesia. Aquellos que están afectados por una cultura bañada de mentira, hermanos, mentirosos.
Yo tengo gente que trabaja para mí, hermano. Mentirosos, hermano. ¿Qué necesidad hay de no decir la verdad? ¿Qué necesidad? ¿Por qué, Dios? Pero nosotros, hermanos adultos, jóvenes, debemos ocuparnos en buenas obras. Es lo que indica la sana doctrina, porque lo dice aquí. Y los hermanos en Creta, esos miren que ahorita hacen millones con el turismo, porque según lo que uno puede leer ahí, en el primer robot que es el internet, lo que uno puede ver ahí, es que todos los días hay millones que corren ahí por la belleza de ese lugar. ¿Qué necesidad tienen de la sana doctrina ya los cretenses? Pero es tema de vida eterna, hermano. Es tema de vida eterna. Lo que está en juego aquí, testimonialmente en esta mañana, es tema de vida eterna. No es poca cosa. El hecho que esté Marlon aquí y que esté el hermano Cabrera, ¿verdad, hermano? Allá. Es tema de vida eterna, hermanos. Es tema de infierno y cielo. Ese es el gran tema. Y cuando estamos metidos en la familia, como padres, como madres, como jóvenes pensando en hacer una familia, es tema de vida eterna. Cuando yo veo a mis 4 nietos, pequeños hoy, es tema de vida eterna. Yo le decía a uno de ellos, al que está más grandecito, ve conmigo ahora a la iglesia. Ve conmigo. Carlos se llama él. Ve conmigo. Porque es tema de vida. Y estos temas de vida eterna, como ustedes han visto testimonialmente hoy en la mañana, es trabajo, hermano, es trabajo. No, pero es que es por gracia, sí, por gracia es la salvación, pero es puesta en evidencia por las buenas obras. Quiere decir que si no hay buenas obras, entonces yo no estoy mostrando la evidencia. Así es, hermano, así es. Y la Escritura ampara en todo eso, Santiago, los evangelios. Y ahora el apóstol Pablo insistiendo en una cultura del ocio, porque miren, todavía sigue ahí una cultura del ocio, porque toda la gente va ahí a vacacionar, la isla de Creta. O sea que es bien fácil si hacen el billete, porque tienen un mar precioso, según lo que uno lee del mar Mediterráneo, y están en el corazón, hermanos, del mar. Llega gente de África, gente de Europa, gente de Asia, y ahí hay petróleo, hermanos. Llegan a isla de... Pero el consejo para la familia aquí es para los hombres adultos, que sean prudentes, que sean serios, que cuando dicen sí lo cumplen. No son charlatanes que hablan y nada cumplen. Son serios. Vuestro sí sea sí, y si es no, pues díganlo de una vez. Pero no estén tibios. Ese es el tema aquí. Para los padres de familia, sean serios en el seno de la familia y en la iglesia del Señor. Y es más, dice, sean prudentes, den una palabra adecuada, sean sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Y aquí usa este trío que el apóstol Pablo lo utiliza en distintas partes de sus cartas: la fe, la esperanza y el amor. Pero aquí no dice fe, amor y paciencia. Dice, sustituye la paciencia
por la esperanza. Más bien dicho, sustituye la esperanza por paciencia. ¿Por qué ser, hermanos mayores? Por no decir viejos, porque yo estoy con ustedes. Son viejos, hermanos. ¿Por qué será que sustituye la esperanza por la paciencia? Porque la necesitamos, hermano. Hay que ver nuestra impaciencia. Y cuando las cosas se hacen aquí en la iglesia como no nos gusta, tiene el pastor que andar consolando muchas vidas. Pero necesitamos paciencia en nuestras casas, hermanos mayores, adultos, padres de familia. No, pero yo ya estoy viejo. Pues sí, por eso es que en lugar de esperanza, Pablo dice que sean pacientes. Y las hermanas dicen amén, ¿verdad, hermanas? Ah, no, muy poquito, así no van a convencer a estos viejos. Si mi esposa estuviera aquí, se uniría a usted. Damos paciencia, tolerancia con aquellos que están formándose en la sana doctrina. Las ancianas, es decir, las mujeres adultas, por no decir las viejas aquí, hermano, ¿verdad? Pero así es la palabra. Pero las hermanas mayores, las madres, este es lo que dice Pablo exhortando a Timoteo para que lo enseñe a los hermanos en Creta. Y dice, asimismo, eso es para los cretenses, no se preocupen, excepto que el Espíritu Santo esté hablando a cada persona en particular. Y dice, asimismo sean reverentes en su porte, no soberbias, no altivas. Ustedes no han visto cómo caminan los hijos de los reyes en Europa. Me dirían ustedes, también veo otros más cercanos que caminan así. Sean reverentes en su porte. No calumniadoras. Este es el consejo para las hermanas en Creta. No es para ustedes, hermanos, excepto que el Espíritu Santo hable a cada corazón. No calumniadoras, no esclavas del vino, miren, que no sean borrachas. Tal vez no sea el caso aquí. Pero que no se dejen embriagar por sus amigas, por sus ideas. Que no se dejen embriagar por algún amigo que aparezca ahí. Cuidado. La tarea ahí era vigilar la sana doctrina en el seno de la familia. Mire, y esa es una cosa personal. ¿Qué importa que el viejo sea un ocioso? Si yo quiero velar por la sana doctrina en mi familia. Cuando yo estaba sentado ahí, que estábamos alabando acerca del amor de Dios, digo yo estoy sentado aquí representando a mis hijos y a mis nietos. Señor, santifícate ahí, santifícate. Porque estoy aquí en representación de ellos, clamando al Señor. Y así dice la Escritura, si usted tiene un hombre perverso, pero que no le pegue, ¿verdad? Que no sea violento, aguante. Porque ¿quién dice que no puede santificar a su marido y a sus hijos? Porque ahí está el Señor en usted. Esa es la sana doctrina vivida en el seno de la familia.
y lógicamente proyectada con la iglesia. Así que si hay que enseñen maestras del bien, miren, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. ¿Les encanta esto, esposos? ¿Que les amen o no? No. Malandrines que somos, pero nos encanta. Así es que enseñen, que den la buena obra, pues hermanos. Esto se trata de buenas obras. No, pero entonces, hermano, quiere decir que nosotros somos salvos por buenas obras. No, somos salvos por gracia. Y el evangelio es por gracia, pero la manifestación de la vida del evangelio es a través de buenas obras. Por eso cuando el pastor y los líderes no ven que nosotros hacemos buenas obras, se preocupan. No se preocupe si nosotros somos haraganes por naturaleza, pues sí. Ese era el tema con los cretenses. A que no fueran ociosos, que no fueran holgazanes. Estoy hablando de los de Creta, no con ustedes, hermano. Excepto que el Espíritu Santo esté hablando a cada quien. Y eso es una decisión personal, porque si usted quiere, tira lo que el Espíritu de Dios, tírelo a la basura si usted quiere. Mire, Dios no le interesa la inteligencia artificial, porque es artificial. Él quiere vida, vida consagrada a Él. Así es que vamos terminando ahí para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Es la sana doctrina, es tema de palabra, es tema de vida, hermanos. Eso es lo que el apóstol Pablo está aquí guiando al pastor, porque Tito se convirtió en el primer pastor en Creta. Se entiende que Tito murió a los 94 años ahí en Creta. Miren que vivió bastante. El hermano Tito en este momento tiene como 35 años, o sea que pasó como 60 años ahí, hablando a los hermanos en Creta, aunque también hizo otras tareas, según lo narra el libro de los Hechos. Y vamos más allá ahí, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Prudentes, la prudencia. ¿Por qué arriesgar y blasfemar la doctrina que me ha sido enseñada? Es decir, la Escritura. Debo actuar con prudencia. La señorita, el joven, con prudencia, presentándose tú en todo como ejemplo de buenas obras. Y también la exhortación es a Tito. En la enseñanza mostrando integridad, seriedad. ¿Por qué andar enganchando a las muchachas, joven? Si te gusta la muchacha, pues declárale tu amor, pero sé firme e íntegro. ¿Por qué decirle a una cosa una palabra bonita y a la misma decirle la misma palabra? La estamos engañando. Debemos ser serios. Miren, no, pero yo estoy joven, así como me decía este amigo, que todavía vive él ahora en Canadá. Échate tu cana al aire, hombre. No. Hay que ser íntegro, prudente. Pues en ese tiempo, les digo, no tenía la mente desarrollada como la tengo hoy. Porque se dice, jóvenes, que la mente se desarrolla hasta los 30 años, de tal manera que a los 15 años es un pichoncito.
A los 20 años es un pichón. A los 25 es medio pichón. O sea que necesita uno el consejo a tiempo. ¿Y en dónde lo encuentra uno, jóvenes? En la sana doctrina. Sana. O sea que aunque tengamos un viejo impaciente y una madre, por no decir lo opuesto a viejo, y una madre que a veces como que no nos conoce del todo, pero tenemos la verdad, que es la sana doctrina en la Escritura, joven. Y este es el consejo a los jóvenes. Allá en Creta, sometidos en una sociedad de malas bestias, ni siquiera podían ser bestias, miren. Ni siquiera podían ser bestias. No sé si esto ustedes lo encuentran muy similar a lo que viven a su alrededor. Mentirosos, glotones, ociosos. Pero ahí debían mostrar integridad, seriedad. Y termina ahí el versículo 8. Palabra sana e irreprochable. De modo, vea hermano, joven, hermano adulto aquí, hermana, usted también. Vea el consejo final aquí. Para que el adversario, porque se trata de un tema espiritual al final. Espiritual, pero como en el seno de la familia, sí, ahí. Y uno a veces se avergüenza, porque dice, ¿cómo los hermanos en la iglesia se van a dar cuenta de lo que está pasando aquí? Pues ni modo. Es que se trata de una batalla espiritual en estas cosas. Y Tito debía presentarse como el pastor de los hermanos en Creta, sabiendo que estaba librando una batalla en el seno de la familia, en la iglesia que estaba organizando, con un adversario espiritual que se iba a valer de cualquier cosa para avergonzar al padre de familia y decir, qué desgracia la mía, mala bestia que soy. Por más que el pastor me aconseja, mejor me voy con los amigos. De todas maneras, ¿de qué sirve? Hermano, va a tirar a la basura la sana doctrina. Y el evangelio, pues, va a pisotear el evangelio. ¿Y qué es eso de pisotear el evangelio? Pues ponerle el pie a Cristo, porque Él es el evangelio. Y hermana que está aquí como madre con hijos rebeldes, que hacen cosas que jamás usted les enseñó, ¿qué va a hacer? ¿Va a abandonar? No, en el Señor que sea el adversario el que abandone. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Y joven ahí, señorita, que quizás no pudo guardar la castidad, ¿qué va a hacer, señorita? ¿Se va a dedicar a caminar así, en rebeldía? No. ¿Y por qué? O joven aquí, estás metido en algún vicio, no lo puedes dejar. Y que prefieres tus amigos porque te entienden más. No, porque tu identidad es vida en Cristo. Es vida en Cristo. Aguanta. Da tiempo, ten paciencia. Y cosecharás el fruto espiritual abundante que avergonzará al mismo enemigo.
que en algún tiempo te mantuvo atrapado. Vamos a orar, hermano. Gracias te damos, Señor, por la vida de la iglesia aquí. Son escrituras muy antiguas, Señor, muy antiguas. Solo tu Santo Espíritu puede hablar a cada persona aquí. Solo tu Santo Espíritu, Señor. Hay alguien que no conoce a Cristo aquí, que no le conoce. No sé. Han andado desorientado, oyendo aquí y allá, yendo aquí y allá, pero a Cristo no le conoce, no conoce el Evangelio. ¿Hay alguien que le quiere conocer aquí? ¿Hay alguien que le quiere conocer? No se resista. Es la oportunidad. ¿Hay algún joven aquí que no ha andado bien en el Señor? Queremos orar por este joven. ¿Hay alguien aquí que necesite este tiempo quieto de devoción a Dios, de acercamiento a Dios? ¿Hay alguien? ¿Hay algún hombre aquí, un adulto, que necesite el perdón del Señor en este momento? ¿Hay alguien? Indique ahí. Queremos orar por usted, hermano adulto, padre de familia. Hay una persona aquí mayor, una madre de familia, necesitando que el Señor le dé sabiduría, claridad en decisiones que debe tomar en su casa. Queremos orar por usted. Sí, hermana. ¿Quién más? ¿Quién más? Queremos orar por estas necesidades en el seno familiar. ¿Alguna madre de familia que quiera aquí, como nuestra hermana, que esté expresando públicamente la necesidad que tiene en su familia? ¿Alguna lucha quizás? ¿Hay alguien más? Pase, hermano, pase. Vamos a orar por estas dos hermanas. Señor, en el nombre tuyo venimos a clamar por nuestras hermanas. Aquí estamos, Señor, juntos, bendiciendo estas vidas. Aquí está tu iglesia, Señor, clamando por mi hermana. Clamamos por Albertina, para que tú le bendigas allí en su familia, en su casa. Solo tú puedes dar sabiduría espiritual en la vida de Albertina. Señor, guía a tu hija con sabiduría. Dale abundante gracia, Señor. Y si ha cometido pecado, pues que hermana Albertina lo confiese ante ti. Y que la gracia tuya repose sobre ella, Señor. Sobre su esposo, sobre su marido. Si lo tiene ahí, Señor, sobre sus hijos. La necesidad que sea. Ahí en su casa, Señor, tú la conoces. Y Albertina, Señor, ha tomado la decisión aquí para que tu pueblo interceda por ella. Glorifícate, Señor, en su vida.
Que la gloria tuya se manifieste, Señor, en su vida, en su casa. Y que la palabra tuya corra ahí, Señor, de modo que el enemigo se avergüence de querer entorpecer el camino en ti, Señor, de Albertina y de los miembros en su casa. ¿Cómo se llama usted? Delmi. Y oramos por Delmi también. Desde pequeña, Señor, tú habías visto tu propósito en tus hijos. Y clamamos, Señor, para que ese propósito sea en Delmi. El propósito eterno, Señor, que Delmi te glorifique a ti. Bendícela en su salud, Padre del cielo. Sánale, Señor. Sana también su alma, su cuerpo. Bendice su familia, Señor. Prospera su casa. A todos los que están en su casa, en el nombre tuyo, les bendecimos en esta noche, Señor, con salvación, Padre del cielo. Y bendice a Delmi, Señor. Guárdala para ti. Que tu palabra corra, Señor, en esta vida como un testimonio de buenas obras. Que Albertina y Delmi tomen la decisión, Padre del cielo, de caminar en buenas obras en el seno de su familia, para que los demás puedan ver la manifestación de tu vida en ellas, Señor, y tu nombre sea glorificado. En Jesús nuestro Señor oramos. Amén.